Hoy, el exoficial Michael Slager se declaró culpable de cargos federales. Mark Strossman estaba en la sala del tribunal. A lo largo de la historia de los juicios judiciales, las reacciones de los convictos después de recibir cadenas perpetuas han captado la atención del público. Estos momentos, a menudo llenos de emociones crudas y respuestas sin filtrar, pueden ser profundos y reveladores. Aquí profundizamos en algunas de las reacciones más notables captadas por la cámara. Número 1. Dzhokhar Tsarnaev. Bombardeo del Maratón de Boston. El 15 de abril de 2013 marcó un día de terror en los Estados Unidos cuando 2 bombas caseras detonaron durante el Maratón de Boston, matando a 3 personas e hiriendo a varios cientos más. Los actos de terrorismo fueron cometidos por 2 hermanos, Tamerlán y Dzhokhar Tsarnaev. Sin embargo, fue el hermano menor, Dzhokhar, que entonces tenía 19 años, quien se convirtió en el rostro de este crimen atroz cuando fue captado por la cámara, lo que más tarde llevó a su arresto. El caso judicial fue muy publicitado y seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo. La condena de Tsarnaev y su posterior sentencia eran muy esperadas, pero fue su reacción durante la sentencia lo que tomó a muchos por sorpresa. El 24 de junio de 2015, Tsarnaev fue condenado a muerte por su participación en los atentados del Maratón de Boston. Fue declarado culpable de los 30 cargos que se le imputan, 17 de los cuales conlleva la posibilidad de ser condenado a muerte. Durante la sentencia, Tsarnaev mostró una conducta casi impasible. A pesar de la gravedad de los cargos y la severidad de la sentencia, mantuvo una expresión pétrea y mostró poca o ninguna reacción emocional. Sin embargo, durante su juicio, hubo momentos en los que Tsarnaev mostró destellos de emoción. Uno de esos momentos fue cuando llevaron a sus familiares al estrado de los testigos. Como su tía, sollozando incontrolablemente, no pudo testificar, Tsarnaev se secó una lágrima del ojo. Esta rara muestra de emoción fue captada por la cámara, lo que proporciona un sorprendente contraste con su comportamiento que de otro modo sería indiferente. No fue hasta que el jurado llegó a una decisión que Tsarnaev finalmente rompió su silencio. Cuando se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, admitió su culpabilidad y expresó pesar por sus acciones, diciendo: «Lamento las vidas que he quitado, el sufrimiento que les he causado, el daño que les he causado». Esta declaración marcó un cambio en su comportamiento previamente estoico, mostrando un grado de remordimiento que muchos habían dudado que poseyera. Sin embargo, para muchas de las víctimas y sus familias, la tardía expresión de remordimiento de Tsarnaev hizo poco para aliviar su sufrimiento. A pesar de la gravedad de sus crímenes, las reacciones de Tsarnaev durante el juicio fueron sorprendentemente serenas y carentes de conmoción o desesperación visibles. Su falta de respuesta inicial, en contraste con sus posteriores expresiones de arrepentimiento, alimentó la especulación pública sobre su estado emocional y la sinceridad de su remordimiento. Todavía se pueden encontrar imágenes de las reacciones de Tsarnaev durante su sentencia de juicio y su disculpa en varias plataformas de Internet, que sirven como recordatorios escalofriantes del atentado con bomba en el Maratón de Boston de 2013 y sus posteriores procedimientos judiciales. Es un claro ejemplo de cómo los convictos pueden reaccionar de manera impredecible cuando se enfrentan a una sentencia que les cambiará la vida. El número 2. Michael Slager, oficial acusado de la muerte de Walter Scott en uno de los casos más destacados de brutalidad policial. El exoficial de policía de North Charleston, Michael Slager, fue acusado de asesinato por la muerte a tiros en 2015 de Walter Scott, un hombre negro desarmado. La reacción de Slager a su sentencia fue notable, subrayando la magnitud de su crimen y el llamado del público a la rendición de cuentas. El caso ganó atención a nivel nacional cuando el video de un transeúnte que mostraba a Slager disparándole a Scott por la espalda mientras huía de una parada de tránsito se volvió viral. El escalofriante vídeo provocó indignación e intensificó las conversaciones sobre la violencia policial y los prejuicios raciales en Estados Unidos. El juicio, que duró varias semanas, concluyó el 7 de diciembre de 2017
cuando Slager fue sentenciado a 20 años de prisión después de declararse culpable de violar los derechos civiles de Scott mediante el uso de fuerza excesiva. Durante el pronunciamiento de su sentencia, Slager exhibió un comportamiento sombrío y resignado. Su rostro permaneció impasible, mostrando poca reacción emocional similar a la estúpida respuesta de Tsarnaev. Sin embargo, su silenciosa reacción contradijo las implicaciones públicas y personales de su sentencia. Para muchos, la condena de Slager marcó un raro caso de responsabilidad por la violencia policial, mientras que para Slager marcó el fin de su libertad. Número 3. Bill Cosby. Condenado por agresión sexual, Bill Cosby, alguna vez una figura querida en la televisión estadounidense, enfrentó una importante caída en desgracia cuando fue declarado culpable de 3 cargos de agresión indecente agravada en 2018. Su condena se produjo tras años de acusaciones de múltiples mujeres que testificaron a agresiones sexuales que se remontan a décadas atrás. Durante todo el juicio, Cosby mantuvo su inocencia y afirmó que cualquier encuentro sexual fue consensuado. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo y el 26 de abril de 2018, el comediante deshonrado fue condenado. Las imágenes de la reacción de Cosby a su sentencia revelaron a un hombre aparentemente incrédulo mientras leía su sentencia en voz alta. Cosby se rió y sacudió la cabeza, aparentemente sorprendido por el veredicto de culpabilidad y la severidad de la sentencia, de 3 a 10 años de prisión estatal. El contraste entre la persona pública anterior de Cosby y el hombre juzgado por agresión sexual fue marcado. Muchos quedaron desconcertados por la aparente falta de remordimiento e incredulidad de Cosby ante los testimonios de sus víctimas y el veredicto del jurado. Su reacción fue un claro recordatorio de la desconexión que puede existir entre una persona pública y acciones privadas, añadiendo un capítulo nuevo e inquietante a su legado. Número 4. Harvey Weinstein. El magnate de Hollywood sentenciado por agresión sexual, Harvey Weinstein, alguna vez una de las figuras más influyentes de Hollywood, enfrentó una dramática caída en desgracia cuando fue declarado culpable de violación y agresión sexual en 2020. Más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de conducta sexual inapropiada, lo que encendió el movimiento global #Método y provocó conversaciones cruciales sobre el abuso y la dinámica de poder en la industria del entretenimiento. Durante todo el juicio, Weinstein negó todas las acusaciones de sexo no consensual. Sin embargo, el 24 de febrero de 2020 fue condenado por acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado. Su reacción al conocer su sentencia, 23 años de prisión, fue de conmoción e incredulidad. Weinstein, que anteriormente había disfrutado de una posición de inmenso poder y respeto, parecía desconcertado cuando lo llevaron esposado. Las imágenes de la sala del tribunal mostraban a un hombre aparentemente incapaz de comprender la magnitud de sus crímenes o el hecho de que finalmente se le haría responsable de sus acciones. La reacción de Weinstein, captada por la cámara, fue vista por millones de personas en todo el mundo y representó no solo una caída en desgracia personal, sino también un momento crucial de justicia para todas las víctimas de agresión sexual. Número 5. La oficial de Amber Guyger Dallas. Condenada por asesinato, Amber Guyger, una oficial de policía de Dallas, fue noticia en 2018 cuando mató a tiros a Botham Jean, un hombre negro desarmado, en su propio apartamento, alegando que lo había confundido con el suyo. Su caso provocó indignación pública y dio lugar a pedidos generalizados de justicia. El 1 de octubre de 2019, Guyger fue declarado culpable de asesinato y posteriormente sentenciado a 10 años de prisión. Las imágenes de la sala del tribunal mostraron la reacción de Guyger cuando se leyó su veredicto. Parecía estar conteniendo las lágrimas, su rostro lleno de conmoción y desesperación. Su reacción al veredicto fue muy analizada por el público y los medios de comunicación. A muchos les resultó difícil simpatizar con su demostración de emoción, dada la gravedad de su crimen y sus trágicas consecuencias. Otros vieron sus lágrimas como una señal de remordimiento. Independientemente de la opinión pública, las imágenes sirvieron como una poderosa ilustración del elemento humano presente en cada caso judicial
un recordatorio de la gravedad de tales procedimientos y sus implicaciones de largo alcance. Número 6. El tirador. De la escuela Nicholas Cruz Parkland. El 14 de febrero de 2018, Nicholas Cruz abrió fuego en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, matando a 17 estudiantes y miembros del personal e hiriendo a otras 17 personas. Cruz, que en ese momento tenía 19 años, fue arrestado poco después y acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. A lo largo del juicio, Cruz exhibió una variedad de emociones. Hubo momentos de aparente remordimiento, donde se le vio sollozando y actuando de forma errática. En otras ocasiones, mostraba enojo, se golpeaba y expresaba vocalmente su deseo de morir. Sin embargo, cuando fue acusado formalmente, el comportamiento de Cruz era tranquilo y carente de emoción. Las imágenes de su rostro impasible, que contrastaba marcadamente con el horror de sus acciones, eran inquietantes. Para muchos, esta reacción, o la falta de ella, hizo que la situación fuera aún más horrorosa, ya que parecía subrayar su desconexión de la gravedad de sus crímenes. Número 7. Derek Chauvin. El oficial de policía de Minneapolis acusó de la muerte de George Floyd. Derek Chauvin, en mayo de 2020, desató protestas globales contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Las imágenes de Chauvin presionando su rodilla en el cuello de Floyd durante más de 9 minutos circularon ampliamente, lo que provocó indignación pública y demandas de justicia. El juicio de Chauvin fue muy publicitado y la nación y el mundo lo observaron de cerca. El 20 de abril de 2021, Chauvin fue declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Las imágenes de la reacción de Chauvin a su veredicto fueron tan compartidas como el vídeo de la muerte de Floyd. Chauvin, que había presentado un rostro estoico durante todo el juicio, pareció genuinamente sorprendido al escuchar su veredicto de culpabilidad. Sus ojos se abrieron y rápidamente miró alrededor de la habitación, un marcado contraste con el comportamiento indiferente que había exhibido durante el fatal arresto de Floyd. La reacción de Chauvin fue emblemática de las implicaciones más amplias de su juicio y sirvió como un conmovedor recordatorio del llamado, largamente esperado, de justicia y responsabilidad policial. Número 8. Larry Nassar. El médico de gimnasia de EUU, Larry Nassar, y médico osteópata de la Universidad Estatal de Michigan, fue acusado y condenado en uno de los mayores escándalos de abuso sexual en la historia del deporte. Más de 150 mujeres, incluidas varias gimnastas olímpicas, presentaron acusaciones contra Nassar, alegando que había abusado sexualmente de ellas con el pretexto de recibir tratamiento médico. A lo largo del juicio, Nassar mostró una variedad de reacciones. Sin embargo, fue su respuesta a su sentencia lo que llamó más la atención. El 24 de enero de 2018, Nassar fue sentenciado a entre 40 y 175 años de prisión federal. Al escuchar su sentencia, Nassar bajó la cabeza y su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y remordimiento. Apenas unos días antes, durante las declaraciones sobre el impacto de las víctimas, Nassar se dirigió a la sala del tribunal y dijo: «Sus palabras de estos últimos días han tenido un efecto emocional significativo en mí y me han sacudido hasta lo más profundo». Las imágenes de la reacción de Nassar a las declaraciones de su víctima y su sentencia resaltaron la magnitud de sus crímenes y la profundidad del sufrimiento de su víctima. Número 9. Keith Raniere, líder de la secta NXIVM en una historia de manipulación y abuso disfrazada de programa de autoayuda. Keith Raniere, fundador y líder de la secta NXIVM, ocupó el centro del escenario. Fundada a finales de los 90, NXIVM se presentó como una organización de marketing multinivel que ofrecía cursos de desarrollo personal y profesional. Sin embargo, bajo esta fachada, Raniere había creado un ambiente manipulador parecido a un culto, explotando y abusando de sus seguidores. Raniere, que se presentó como filósofo e intelectual, utilizó su encanto persuasivo para atraer a miles de seguidores. Sus devotos, entre ellos actrices, empresarios y herederas, lo veían como un gurú. Sin embargo, debajo de la superficie,
Raniere dirigía un grupo interno secreto dentro de NX, un IEM conocido como Dos Dominus Obsequius Sororium, que en latín significa amo sobre esclavas. Esta sociedad secreta funcionaba como una operación de tráfico sexual, con Raniere a la cabeza. La verdad detrás de las acciones de Raniere salió a la luz en 2017, cuando exmiembros hablaron sobre los abusos que sufrieron. La investigación federal resultante condujo a cargos contra Raniere, incluidos tráfico sexual, trabajo forzado, extorsión, fraude electrónico, conspiración y explotación sexual de un niño. Durante el juicio, Raniere mantuvo su inocencia y afirmó que todas las acciones fueron consensuadas y parte del espíritu de superación personal de NXIVM. A medida que se leían desgarradores testimonios que detallan rituales de marcación, encuentros sexuales forzados y manipulación psicológica, las reacciones de Raniere variaron. A veces parecía indiferente, mientras que otras parecía incrédulo. El 27 de octubre de 2020, Raniere fue condenado a 120 años de prisión. Las imágenes de la sala del tribunal mostraron la reacción de Raniere al escuchar su destino. El hombre que alguna vez fue considerado un visionario por sus seguidores permaneció impasible, mostrando poca emoción. Su conducta serena contrastaba marcadamente con la naturaleza horrible de sus crímenes. Raniere se negó a renunciar a la organización o expresar remordimiento. Mantuvo su posición, alegando que las presuntas víctimas simplemente estaban malinterpretando sus intenciones y la naturaleza de NSM. Esta ausencia de remordimiento, combinada con su reacción sorprendentemente tranquila a su sentencia, trajo un final escalofriante a un caso que había expuesto la parte más oscura de un llamado grupo de superación personal. Las imágenes de las reacciones de Raniere durante el juicio y su sentencia sirvieron como un crudo recordatorio de hasta qué punto la manipulación, el control y el abuso pueden enmascararse detrás del disfraz de la iluminación y la superación personal. El caso Raniere, en su profunda complejidad y horror, sirve como un recordatorio aleccionador de la naturaleza insidiosa del control manipulador y el impacto duradero del abuso físico y psicológico. Número 10. Jodi Arias, condenada por el asesinato de Travis Alexander Jodias, ganó notoriedad en 2008 cuando fue acusada del brutal asesinato de su exnovio, Travis Alexander. El caso se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático debido a sus detalles lascivos, incluida una relación tumultuosa, fotografías explícitas y una escena del crimen espantosa. Durante el juicio, Arrio inicialmente afirmó que no había estado en la escena del crimen, solo para cambiar su historia 2 veces. Su relato final fue que había matado a Alexander en defensa propia después de que él la atacara. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el asesinato fue premeditado, citando evidencia de la escena del crimen y las narrativas cambiantes de Arias. El 8 de mayo de 2013, Arias fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con alivio por parte de la familia de Alexander y un coro de vítores de la multitud reunida fuera del tribunal. Sin embargo, dentro de la sala del tribunal, la reacción de Arias fue marcadamente diferente. Mientras se leía el veredicto de culpabilidad, el rostro de Aria palideció, sus ojos se abrieron y parecía estar conteniendo las lágrimas. El juicio, que había sido televisado, significó que la reacción de Arias fuera transmitida en vivo y difundida inmediatamente en las redes sociales. Su conmoción inmediata y visible le dio al público una ventana al impacto personal de un veredicto de alto perfil. Número 11. Michelle Carter, condenada en caso de suicidio por mensajes de texto. El caso de Michelle Carter es único y controvertido por su naturaleza. Carter fue llevada a juicio por su papel en el suicidio de su novio en 2014, Conrad Roy III. Carter, que tenía 17 años en ese momento, fue acusado de alentar a Roy a quitarse la vida a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Durante el juicio, el tribunal leyó los mensajes explícitos que Carter le había enviado a Roy, instando a suicidarse. Carter, en su defensa, argumentó a través de sus abogados que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que estaba tomando medicamentos que pueden haber influido en su juicio. En junio de 2017, Carter fue declarado culpable de homicidio involuntario. Al escuchar el veredicto,
Carter estaba visiblemente molesto e inmediatamente rompió a llorar. Las imágenes de su reacción mostraron a una joven aparentemente abrumada por la realidad de sus acciones y sus consecuencias. El caso de Carter marcó un hito en el mundo jurídico, indicando la posibilidad de que las palabras y la comunicación digital sean vistas como armas letales. Las imágenes de su reacción en la sala del tribunal siguen siendo un potente recordatorio de la naturaleza trágica del caso y sus implicaciones duraderas con respecto a la intersección de la tecnología, la salud mental y la ley. Número 12. Joaquín El Chapo Guzmán. El líder del cartel de la droga. Joaquín El Chapo Guzmán es un nombre sinónimo del tráfico mundial de drogas. Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, era famoso por sus tácticas despiadadas, su extensa red y sus repetidas fugas de prisión. Su eventual captura y extradición a los Estados Unidos dio lugar a un juicio muy publicitado. En la sala del tribunal, la personalidad de Guzmán como un formidable narcotraficante pareció desmoronarse. Los fiscales presentaron una abrumadora cantidad de pruebas, incluidos testimonios de más de 50 testigos, videos de vigilancia, llamadas telefónicas interceptadas e incluso una réplica de la sala del asesinato. El 12 de febrero de 2019, Guzmán fue declarado culpable de los 10 cargos, incluidos tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en asesinatos. Cuando se leyó el veredicto, la fachada estoica de Guzmán pareció flaquear. Captada por la cámara, su reacción fue de sorpresa y confusión. Una vez temido e intocable, el narcotraficante quedó impotente ante el Estado de Derecho. La reacción de Guzmán, inmortalizada en imágenes del tribunal, contrastó marcadamente con su reputación criminal. Marcó el final de una notoria carrera criminal y subrayó la importancia de la aplicación de la ley y la diligencia judicial frente a extensas redes criminales. Número 13. Daniel Holtzclaw. Ex oficial de policía condenado por violación, Daniel Holtzclaw, ex oficial de policía de la ciudad de Oklahoma, fue acusado y condenado en un horrible caso de violencia sexual contra mujeres. Usando su posición de autoridad, la garra de Holt se aprovechó de mujeres vulnerables, muchas de las cuales eran afroamericanas, con antecedentes penales y de barrios de bajos ingresos. En diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable de múltiples cargos de violación y agresión sexual. El veredicto fue recibido con un gran alivio por parte de sus víctimas y sus familias, quienes habían testificado valientemente contra él ante el tribunal. Las imágenes de la reacción de Holtzclaw ante su veredicto se difundieron rápidamente por Internet. Mientras se leían los veredictos de culpabilidad, Holtzclaw sacudió la cabeza, sollozó y pronunció la palabra no. Fue un momento impactante que mostró el colapso de un hombre que alguna vez había usado su posición para infligir daño con impunidad. El caso de Holtzclaw puso de relieve la posibilidad de que las figuras de autoridad abusen de su poder, y su reacción a su sentencia sirvió como un conmovedor recordatorio del coraje de la víctima y la importancia de responsabilizar a las personas por sus acciones, independientemente de su posición en la sociedad. Número 14. El nadador. Brock Turner, un ex nadador de la Universidad de Stanford, encendió una conversación a nivel nacional sobre la agresión sexual en el campus y los privilegios en el ámbito legal estadounidense. Turner fue condenado en marzo de 2016 por agredir sexualmente a una mujer inconsciente fuera de una fiesta de fraternidad en la Universidad de Stanford. La poderosa carta de la víctima a Turner, que leyó en el tribunal, se publicó en línea y se volvió viral, poniendo el caso en el centro de atención nacional. A lo largo del juicio, Turner sostuvo que el encuentro fue consensual, afirmación contradicha por 2 estudiantes de posgrado que intervinieron y testificaron en su contra. El caso ganó mayor notoriedad cuando Turner fue sentenciado a solo 6 meses de cárcel, una decisión que provocó una indignación generalizada debido a su percepción de indulgencia. La reacción de Turner durante su juicio y sentencia proporcionó un marcado contraste con la gravedad de sus crímenes. Las imágenes del juicio mostraban a Turner a menudo mirando hacia abajo o hacia otro lado, aparentemente incapaz de mirar a los que estaban en la sala del tribunal cuando se pronunció el veredicto de culpabilidad. Turner parecía sorprendido, con el ceño fruncido cuando la realidad de sus acciones se asentaba. Sin embargo,
Lo más conmovedor se produjo durante la declaración de impacto de la víctima, cuando el rostro de Turner parecía visiblemente conmocionado. Las conmovedoras palabras de la mujer dejaron al descubierto el trauma y el dolor causados por las acciones de Turner, y la imagen de Turner en ese momento subrayó la gravedad de sus crímenes y su impacto. El caso de Turner se convirtió en un símbolo de cuestiones más amplias relacionadas con la agresión sexual en el campus, el consentimiento y cómo el privilegio puede influir en el proceso judicial. Las imágenes de la sala del tribunal de las reacciones de Turner sirvieron para humanizar estos temas, mostrando el profundo impacto personal de la agresión sexual y la importancia de responsabilizar a los perpetradores independientemente de su estatus social o futuro potencial. Después de su condena, a Turner se le exigió que se registrara como delincuente sexual y su prometedora carrera como nadador se detuvo abruptamente. Sin embargo, la influencia del caso se extiende mucho más allá del destino personal de Turner. La intensa reacción pública a la sentencia de Turner impulsó cambios en la ley de California, lo que llevó a sentencias mínimas obligatorias para condenas por agresión sexual y la ampliación de la definición legal de violación. A pesar de su naturaleza angustiosa, el caso de Brock Turner sirvió como catalizador del cambio y destacó la importancia de mantener conversaciones constantes sobre la violencia sexual, el consentimiento y la rendición de cuentas. Número 15. Jeffrey Epstein. El caso del delincuente sexual condenado, Jeffrey Epstein, conmocionó al mundo, arrojando luz sobre un horrible patrón de explotación y abuso sexual por parte del rico financiero. Epstein, con sus conexiones con muchas personas de alto perfil, logró evadir la justicia durante años mediante maniobras legales y un controvertido acuerdo de culpabilidad en 2008. Sin embargo, fue arrestado nuevamente en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual relacionados con acusaciones de los primeros 2000 años. Durante su lectura de cargos en 2019 en un tribunal federal de Manhattan, Epstein se declaró inocente. Las imágenes de la sala del tribunal mostraban a un hombre que parecía marcadamente diferente del confiado financiero. Una vez fotografiado junto a figuras influyentes, Epstein a menudo miraba hacia abajo y parecía algo desorientado durante el proceso. A lo largo de sus comparecencias ante el tribunal, Epstein mostró poca emoción. Su comportamiento permaneció en gran medida impasible, contrastando marcadamente con la gravedad de los cargos en su contra y los emotivos testimonios de sus víctimas. Incluso cuando se le negó la libertad bajo fianza por considerarlo un riesgo de fuga, la reacción de Epstein fue notablemente silenciosa. Él simplemente asintió, mostrando una tranquila aceptación de la decisión del juez. Sin embargo, las víctimas de Epstein pintaron una imagen diferente del hombre. En las declaraciones sobre el impacto de las víctimas, Epstein fue descrito como manipulador y depredador. En agosto de 2019, Epstein murió en su celda y aparentemente se suicidó antes de poder ser llevado a juicio. Su muerte impulsó numerosas teorías de conspiración y nuevas investigaciones, llamando la atención sobre sus asociados y provocando un debate más amplio sobre la justicia para sus víctimas. El caso de Epstein se convirtió en un símbolo de cuestiones sociales más amplias, incluida la desigualdad de riqueza, el abuso de poder y las fallas del sistema de justicia penal. Las imágenes de Epstein en la sala del tribunal sirvieron como recordatorio de estas cuestiones críticas y proporcionaron una imagen inquietante de un hombre que, a pesar de su riqueza y conexiones, en última instancia no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones. Tras la muerte de Epstein, los esfuerzos para responsabilizar a sus facilitadores continúan sirviendo como testimonio de la resiliencia de sus víctimas y de la lucha más amplia por la justicia. A pesar de la falta de una conclusión tradicional para el caso de Epstein, su historia sirve como recordatorio de la lucha continua contra la explotación sexual y las dinámicas de poder que la permiten. La imagen perdurable de Epstein en la sala del tribunal es un símbolo de estas batallas en curso.